Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Espero que esta semana sea de bendición para todos. Con estos días hermosos que el Eterno nos ha regalado. Y que el mérito de compartir este comentario sobre una de las porciones de la Torá redunde en el beneficio espiritual de todos, en la salvación y protección de nuestro pueblo, en la liberación de los cautivos, en la salud de los enfermos y en la paz de todos sus hijos en el mundo entero. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Tetzavé, que significa ordena a los hijos de Israel. Y hay algunas cuestiones muy interesantes en esta porción. En primer lugar, me gustaría preguntar qué hay de inusual en el mismo comienzo de esta porción. Hay aquí algo muy inusual. En el mismo primer versículo de esta porción. Y tú ordena a los hijos de Israel que traigan aceite machacado para la iluminación, para la menora. ¿Qué hay de inusual en esa frase? Piensen un momento en eso. Y lo otro que me gustaría destacar es un viejo refrán que dice: el hábito no hace al monje. Se cumple ese refrán en esta parte de esta porción de la Torá. Veamos. En primer lugar, ¿qué hay de inusual en ese primer versículo y en toda esta porción? Lo que hay de inusual es un cambio en la frase más repetida de toda la Torá. ¿Cuál es esa frase? ¿Cuál es la frase que más se repite en toda la Torá? Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y le dijo el Eterno, y habló el Eterno a Moisés diciendo. Esa es la frase que más se repite en toda la Torá. Sin embargo, esta porción comienza diciendo: tú ordenarás a los hijos de Israel. Se omite la cláusula, o sea, la estructura de esa cláusula, y se omite algo más. Se omite el nombre de Moshe Rabenu, el nombre de nuestro maestro Moisés. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, eso es algo que yo me imagino que la mayoría de ustedes conocen, pero no está de más recordarlo. En toda esta porción no se menciona el nombre de nuestro maestro Moisés, sino que el Eterno lo llama por el pronombre personal tú, atá en hebreo, tú. Cada vez que el Eterno le habla a Moisés en esta porción, lo llama así y se omite su nombre. La razón de eso es que cuando el Eterno está comisionando a Moshe para que sea el redentor del pueblo de Israel, para que sea el líder del pueblo de Israel, Moisés se niega una y otra vez, más allá de lo aceptable, se niega una y otra vez. Y el Eterno le dice que su hermano Aarón está justamente viniendo a encontrarse con él y estaría feliz de verlo. ¿Por qué hago alusión a eso? Bueno, porque una de las razones que esgrimió Moisés para rechazar la comisión que el Eterno le estaba dando es la señoría de Aarón. Aarón, su hermano, era 3 años mayor que él. Y Moisés entendía que su hermano no iba a aceptar que el hermano menor fuera su líder. Y el Eterno le está diciendo, y justamente Aarón está viniendo a tu encuentro y estará feliz de verte. ¿Qué le está diciendo? Que Aarón estaría feliz de aceptar que Moisés fuera el líder del pueblo y fuera justamente el líder de
de su hermano mayor. Es decir, que Aarón no tendría ningún problema en aceptar eso. Y debido a eso, Aarón fue premiado con el sacerdocio. Y al mismo tiempo, Moisés se perdió ese privilegio, vamos a decir. Eso ocurre justamente en esta porción, donde el Eterno le está encomendando crear las vestiduras para el Cohen Gadol, para el principal sacerdote, puesto que ocuparía a Aarón. Debido a esa expresión, estaría feliz, estaría alegre de verte, estaría alegre con aceptar que tú seas el líder. Debido a que Aarón tuvo esa sencillez de corazón, esa disponibilidad, pues fue premiado con la Keuná, el sacerdocio, que es de lo que trata mayormente esta porción. Y Moisés, pues es relegado en cuanto al sacerdocio. Entonces, como en esta porción de lo que se habla es del sacerdocio y Aarón es la figura que mereció el sacerdocio, pues Moisés es puesto como en un segundo plano. Hay otra razón, y es que cuando Moisés interviene ante el Eterno por el perdón del pueblo después del pecado del becerro de oro, Moisés llega a tener incluso la osadía de decirle al Eterno: si tú no puedes perdonar al pueblo, bórrame del libro que has escrito. Y eso se cumple en esta porción. El Eterno no borró el nombre de Moisés de toda la Torá, pero lo quitó de esta porción. Es muy interesante. Una cosa tiene mucho que ver con la otra, justamente en esta porción, porque esta es la porción en que su hermano fue encumbrado con este puesto tan digno de ser el representante del pueblo, el Cohen Gadol. Por el solo hecho de borrar el nombre o de omitir el nombre de Moisés de una porción, ya eso equivaldría a quitarlo de toda la Torá, pues sabemos que si faltara una letra en la Torá, ya toda la Torá estaría inhabilitada. Por lo tanto, quitar el nombre de Moisés de una porción es como si de alguna manera el Eterno hubiera cumplido eso de quitar el nombre de toda la Torá. Y es que las palabras tienen un peso enorme, tienen poder, son energía espiritual en acción. Y es por eso que tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Especialmente cuando las personas tienen una talla espiritual elevada, tienen que tener extremo cuidado con lo que pronuncian, porque esa energía espiritual en acción se va a materializar de alguna manera. Y eso ocurrió aquí, vemos que el nombre de Moisés no aparece. No obstante, el hecho de que el Eterno lo llame por el pronombre personal de la segunda persona del singular, tú, eso significa que aunque su nombre no está gráficamente en esta porción, la esencia de Moisés está muy plena aquí, incluso en alguna medida más que en otras porciones, porque aunque el sacerdocio recayó sobre su hermano Aarón, quien ejecuta toda esta ceremonia de inauguración, quien hace esta vamos a decir, quien hace la parte del nombramiento, quien le transfiere esa autoridad a Aarón, justamente es Moisés. Por lo tanto, aunque su nombre no está ahí, él está como en un segundo plano, su esencia está tan alta como siempre, su resplandor está ahí destellando a través de toda esta porción, porque él es quien pone a su hermano Aarón en el cargo de el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Es decir, que ambos tienen una estatura espiritual enorme que consiste, entre otras cosas, en esa humildad excepcional. Aarón en aceptar de buena gana que Moisés fuera el líder, y Moisés contento de poner a su hermano en esta posición de intermediario, de representante del pueblo ante el Eterno y de representante del Eterno para el pueblo. Porque esta posición del Cohen Gadol
es algo que conllevaba y conlleva una responsabilidad espiritual altísima, altísima. De ahí que se requería a alguien con una integridad tan grande como la de Moisés o la de Aarón y sus descendientes posteriormente. Ahora, regresando al viejo refrán, el hábito no hace al monje, no se cumple para el Cohen Gadol. En el caso del Cohen Gadol, no podía oficiar si no llevaba puestas los 8 elementos de su vestidura. Es decir, que en este caso el hábito sí hace al monje. Es decir, que no hay Cohen Gadol si no están las 8 vestiduras habituales, excepto en Yom Kippur, que se ponían solamente la ropa de lino. Pero el resto de los días del año y en todas las demás festividades, el Cohen Gadol tenía que presentarse en el Mishkan y posteriormente en el templo con sus 8 vestiduras. ¿Por qué razón? Porque no era solamente un elemento de ornamento, no. Estas vestiduras eran parte del sacerdocio, eran parte del sistema de expiación. Así como el Cohen Gadol y todos los Kohanim tenían que presentar ofrendas que justamente eran parte del sistema de expiación, así también la ropa que usaba tenía una función dentro de ese sistema de expiación. Cada uno de estos 8 elementos expiaba por una de las diferentes categorías de pecado. Y si vemos, es también un tikkun de, vamos a decir, de esa infección espiritual que heredamos de Adán Arishon, del primer hombre. Cuando el primer hombre peca, se cubre su desnudez, que de alguna manera es tratar de encubrir su falta con hojas de higuera. ¿Y qué hace el Eterno? Le da al hombre, le da pieles de animales. Presumiblemente esos animales fueron los primeros sacrificios que se hicieron. Es como decir la inauguración del sistema expiatorio. El Eterno le enseña a Adán Arishon cómo ofrendar un animal y de la ofrenda de ese animal saca las ropas para cubrir la desnudez de Adán, o sea, para encubrir su falta, su error. Y fíjense que ambas cosas vuelven a aparecer en esta porción. Tanto las ofrendas de animales, los sacrificios por el pecado, por la culpa, la ofrenda quemada, etc. Y nuevamente la ropa. Es decir, que la ropa cumple una función dentro del sistema expiatorio. Y cada una de ellas está cumpliendo una función en ese sentido. Y por eso Aarón tenía que presentarse con el traje completo cuando iba a oficiar en el Mishkan. Por ejemplo, los pantalones de lino que llevaba debajo de la túnica expiaban por pecados de índole sexual. La túnica expiaba por pecados relacionados con derramamiento de sangre. El meil, esa túnica azul que tenía el cuello cosido, expiaba por pecados de la shomará, pecados de usar mal la lengua. El sombrero del Cohen Gadol expiaba por pecados de altivez, de arrogancia. El pectoral expiaba por pecados de juicios incorrectos. El cinto expiaba por pecados de pensamientos impropios, cuando uno piensa indebidamente sobre cualquier asunto o sobre cualquier persona. El efod expiaba por pecados relacionados con la idolatría. Y fíjense que cada uno de estos son campos amplios que abarcan subcategorías o pecados específicos. Y esta placa de oro puro que llevaba en la frente expiaba por pecados de, no es arrogancia, pero es algo parecido, es cuando la persona tiene la osadía, la intrepidez, pero en el sentido negativo, de hacer cosas
O sea, intrepidez, pero para hacer cosas que no están bien. Esa placa expiaba por ese tipo de pecados. En conjunto, todos los elementos de la ropa del Cohen Gadol eran ropas que traían honra a la figura del Cohen Gadol, puesto que tenemos la tendencia de juzgar los productos por su etiqueta y juzgar a los libros por su cubierta. Entonces, el Cohen Gadol tenía que tener estas ropas que le dieran lustre, dignificaran su figura frente al pueblo, pero al mismo tiempo, en relación con el Eterno, estaban haciendo su cometido de expiación en conjunto con las ofrendas que el Cohen Gadol presentaba delante del Eterno. Estudien esta porción, hay mucho más que hablar de ella. Si el Eterno nos presta la ocasión, nos presta vida, nos presta la ocasión, pues estaremos haciendo un nuevo comentario para su gloria y su honra y para el beneficio espiritual de todos. Shalom.